Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal al grupo (G)I-DLE. Idol. Por favor, déjame escrito cómo es la pronunciación correcta porque no escuché cómo se pronuncia. ¡No, God! Sí la han recomendado mucho en los videos que tenemos sobre K-pop, por ejemplo, como bandas como BTS, Stray Kids, Blackpink y demás, que los puedes ver debajo en la descripción. Así que vamos a ver con qué nos encontramos con esta canción que se llama Wife. Buena guitarra. Bueno, para porque ya tenemos un montón. Arranca una guitarra ahí con un punteo muy bello sobre mi. Parece que estamos en mi menor. Puede ser un mi eólico, buena tonalidad, pero arrancaron después con una percu bastante intensa, muy a lo pop como estamos acostumbrados en este estilo musical. Es rarísimo esto, es rarísimo. Además clava en el re, en esa parte, en el pum, pum, pum. Fíjate que hay mucha percusión de fondo. Te recomiendo que utilices auriculares para poder apreciar mucho mejor todo lo que está ocurriendo. Pero hasta acá la primera impresión es de confusión absoluta. Hay el re otra vez, pero con un piano de fondo. Hay pocos instrumentos melódicos. Escuchamos la guitarra solamente al principio haciendo ese punteo que no se ha replicado todavía, por más que sea el comienzo de la canción de alguna otra forma. De hecho, dejó de escucharse en esta parte, o quizás simplemente está haciendo algo de base, pero sí hay mucha percusión. Y además es un video sobrio. El video musical es sobrio, por lo menos para lo que es el K-pop en general, porque es fondo blanco, ellas de blanco y con esas pelucas color turquesa y por supuesto bailando, coreografiando. Lo que sí hay de fondo es esto constantemente. Re sostenido, re, es como si no estuviéramos en mi, o sería un mi arábigo, ¿no? Lo que llamamos la escala de mi menor armónico por este re sostenido que está escuchándose todo el tiempo. Que a esto le denominamos cromatismo cuando estamos pasando por notas que están extremadamente cercas, que es muy habitual que lo escuchemos en los videos de K-pop, en las canciones de K-pop que fuimos analizando, porque es una característica casi distintiva y muy particular, como hacer uso y abuso de los cromatismos. Fíjate cómo fue increyendo gracias al riser que fue apareciendo, y además hay un paneo, un laburo, un trabajo con el paneo muy interesante, que el paneo es cuando el sonido pasa de un lado a otro, de izquierda a derecha y viceversa. Por eso te recomiendo mucho que utilices auriculares, porque escuchándolo desde el teléfono móvil o celular se pierden algunas de estas cosas porque tienen un falso estéreo o un mono densificado, que es todo concentrado en el medio solamente porque el teléfono tiene una sola salida, básicamente. Bien, hasta acá sigue siendo todo como muy minimalista de alguna forma, ¿no? Hay mucha percusión de fondo que es muy interesante, es muy intensa, está muy bien comprimida, se escucha todo clarísimo y las voces de ellas muy al frente. Por momentos hacen algunas vocalizaciones en conjunto que suenan muy interesantes, pero si no es como más rapeado o hablado en líneas generales, así que vamos a ver si nos encontramos con algo nuevo a medida que avance la canción. Tiene algo de lo trapero también. Otra vez acá es donde más fehacientemente se escucha este movimiento de re sostenido, porque parte de la percusión se fue y es un pequeño puente hacia una nueva sección. No entiendo si hay un estribillo, hasta ahora no ha aparecido, parecen todas estrofas concatenadas y como una construcción muy minimalista. De hecho, la canción en general dura 2 minutos 20 aproximadamente, es una canción corta, comercial de alguna forma, porque todos sabemos que el promedio de las canciones comerciales oscilan entre 2 minutos y medio, 3, a lo sumo 4, porque tienen que ser fácilmente dispensables para cualquier clase de público, y con eso no quiere decir que es mejor o peor, simplemente es una característica de los tiempos que corren y desde hace
casi 100 años que esto viene siendo así, así que tampoco es una novedad. Y lo que decía antes también de la movida trapera, sobre todo por los brases que aparecen de fondo sintéticos, ¿no? Cuando aparecen los impactos, es como si estuviéramos todo el tiempo sobre re mayor. Si le tengo que poner un acorde, parece que estuvieran cantando todo el tiempo sobre re mayor y no ha vuelto a aparecer el... Eso lo usaron solamente de introducción y es algo muy raro. Según lo que estuve leyendo en Wikipedia, que es el material de consulta, que son un grupo surcoreano del 2018 y que son autoproductoras, es decir, que ellas participan activamente de la producción de sus canciones. Así que si tenés más información al respecto, por favor dejalo escrito debajo en los comentarios. Otra vez en esta parte que es como un build-up, como si habláramos de música electrónica hacia un nuevo desenlace, nunca caen en un estribillo. La vez anterior también cayeron en una nueva estrofa, parece que crecen y va a explotar y retienen nuestra atención. Es como, bueno, quiero escuchar el estribillo. ¿Cuál es el estribillo? Quizás toda la canción es estribillo y lo que consideramos estrofas en realidad es puro estribillo. No lo sé, estoy un poco desconcertado, no me estoy encontrando, pero no porque no me guste, me parece muy interesante lo que estamos escuchando, pero es como que rompe varios esquemas y eso quizás es lo que me está llamando la atención de esto. Si tenés ya alguna recomendación sobre G-Idol, o como se pronuncie, por favor déjala escrita debajo en los comentarios. Me hace acordar mucho a las canciones de pop de principios de los 2000, de Britney en adelante, que tienen esto como muy lascivo, muy visceral de alguna forma. La música está escindida de alguna forma porque estamos escuchando como si fuera percusión y música de fondo, como si fueran dos cosas distintas. La percusión también es música. Y las voces al frente. Sobre todo en lo que iba a decir antes también, en la parte del build up, es cuando aparecen la concatenación de voces, las armonías que lo hacen muy interesante. Y nos estamos acercando al final, así que quiero que aparezca el estribillo. La canción se llama Wife, que traducida al español es esposa, pero no sé si le están hablando en favor o en detrimento de eso, o están haciendo directamente una parodia de esa cuestión. El video otra vez es muy sobrio, ahora cambiaron un poco de vestimenta y las pelucas son blancas, pero es como minimalista en todo sentido respecto de la letra, de las voces, de la música. La percusión está ocupando casi todo el rango dinámico, es decir, todo el espectro sonoro. Me gustaría que digas algo al respecto, porque la han recomendado mucho y quiero que defiendas esa posición en los comentarios. Y si no te gusta, que también lo puedas decir, por supuesto. I don't wanna wife. O sea que no quieren esposas. Está bien. Eso puede ser también interpretado de otra manera, ¿no? Como pasa que en inglés no se escucha esa traducción. Porque en castellano podemos asociar a la esposa, más allá de la condición de maridaje, también a las esposas cuando uno comete un delito. Quizás no quieren... Pero en inglés no se produce eso, así que no tiene ningún sentido esa interpretación. Nos estamos acercando al final de la canción, que dice de la siguiente manera. Esto parece que va a ser una coda instrumental. La coda es lo que se pone al final de una canción, que puede existir o no, puede estar o no, porque no agrega ni quita información respecto de la parte principal de la canción, pero se utiliza muchas veces para darle un cierre cuando se considera que es la manera más apropiada, no porque no existan otras, sino porque queda bien que sea así. Y claramente es la parte de cierre porque están bailando, ya no están cantando, toda la percusión está al palo, se está escuchando todo. Te recomiendo otra vez que utilices auriculares para escuchar todos los pequeños rudimentos, los pequeños ear candies que estamos escuchando respecto de la producción musical, que es lo que lo hace más interesante e intenso para finalizar la canción, y vamos a ver cómo termina. Y ahí ha concluido. Fíjate que en ningún momento volvieron al... Yo esperaba que hicieran algo nuevo con eso, pero simplemente lo utilizaron de introducción y nos desvelaron completamente porque no ha aparecido nuevamente, y ni siquiera la tonalidad, porque estuvieron todo el tiempo en re y oscilando
con ese cromatismo que me parece algo muy interesante para destacar de la canción. Me ha gustado esta canción de G-Idle, tengo sentimientos encontrados, me gustaría saber tu opinión debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos con estos otros videos de K-Pop que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.